La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Dios sigue siendo el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de ternura, pero también sigue siendo el Dios fuego y consumidor. Si usted se rinde a Él, Él será su Dios, el Dios de amor y de misericordia y de compasión eterna. Pero si usted determina no honrar, no servir a Dios y nunca amarlo, entonces Él será fuego consumidor para su propia cabeza. Escape, no permita que el ardor de la ira de Dios sea derramado sobre de usted. Al contrario, permítale que el amor de Dios fluya en todo su ser. Y verá que Él quitará toda tristeza y toda zozobra y todo aquello que abate su espíritu, su alma. Queridos oyentes, le tengo la mejor noticia. Dios tiene un gran plan de salvación para usted. Es que a través de las páginas de las Santas Escrituras nos habla Dios mismo que Él ha planificado el 100% salvar al hombre. Todo y cuando éste le crea, todo y cuando éste determine venir a Él para recibir los cambios necesarios y la capacidad para andar en santidad, en rectitud. Hemos venido hablando que separados de la misericordia de Dios y de la relación de Jesucristo, el hombre vive separado, sin esperanza y sin Dios. Y está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados. No tiene el poder para poderse librar a sí mismo, ni tampoco tiene el poder para entender los propósitos y la gracia de Dios andando desligado de Jesucristo. Es incapaz de agradar a Dios y andar en sus caminos. Es incapaz de vivir una vida espiritual fructífera y significativa. Todas estas cosas las hemos hablado en los programas anteriores. En esta octava enseñanza, la número 8, queremos tratar sobre la respuesta a tus problemas espirituales que se encuentran en el Hijo de Dios, Jesucristo. La gracia de Dios, como dije, está disponible para todo aquel que crea con fervor, con certeza, que Dios es grande, que Dios es bueno y glorioso para transformar las vidas de aquellas personas que se humillan delante del Todopoderoso. Anteriormente, en el programa casi terminando, mencionaba Isaías 53. Vemos la respuesta al problema espiritual en este pasaje bíblico. Isaías capítulo 53, verso 1 al versículo 12. Esa respuesta viene de parte de Dios cuando el hombre acepta ser transformado, limpiado, ser saturado de la gracia santa de Dios. Por su gracia y por la misericordioso amor también de Dios, Dios dio a su Hijo unigénito, Jesús, como la única respuesta a la condición espiritual sin esperanza del hombre. La solución para ese problema es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vemos a la luz del pasaje citado. Dice la Biblia a través de Isaías 53, versículo 2, que Jesús subirá cual renuevo delante de Él. En este caso, como la raíz de la tierra seca, no hay parecer en Él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le decíamos. Es decir, que Jesucristo vino a este mundo, no como el rey pomposo, no como el rey de gala con toda clase de malicia y de todo lujo. Él vino como el ser
humilde, pero era Dios. El hombre humilde, pero siendo Dios. Entonces subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le decíamos. Es decir, que físicamente no había una atracción para traernos hacia él. Él fue despreciado, según el pasaje 3, despreciado, también fue desechado. No solamente sufrió el desprecio, sino que fue rechazado. Una cosa es que sea la persona despreciado y otra cosa desechado. Pero en este caso ambas cosas sufre. Despreciado por todos nosotros y además desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Así se presentó el Señor para noquear el pecado, para destruir a través de su cuerpo, mediante su sangre, mediante ese sacrificio que iba a sufrir Jesucristo, o que sufrió Jesucristo en la cruz del Calvario, para que todo hombre alcance la misericordia, para que todo hombre tenga esperanza de la vida eterna. Él fue ciertamente despreciado, desechado entre los hombres. Él fue el varón de dolores, la persona que sufrió el menosprecio. No le estimamos y como que escondimos de él el rostro. Ciertamente, dice el sagrado escritor inspirado por el Espíritu Santo, me refiero a Isaías. El profeta Isaías dice en el verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Ese fue el propósito de ir a la cruz del Calvario y el propósito de haber venido al mundo, de cargar nuestros pecados. Es lo que nos dice el Señor. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y además que sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Pero no era así. Fue por causa de mis pecados y vuestros pecados que clavamos a Cristo en la cruz. Muchos le tiran maldiciones a los soldados romanos y a los judíos, pero no solamente fueron ellos. Ellos ciertamente ejecutaron el plan por causa de nuestros pecados. Todos nosotros a nivel mundial, internacionalmente, hemos pecado contra Dios y nuestros pecados clavaron al Hijo de Dios en la cruz. Qué terrible el pecado que cometimos, pero Él en su misericordia decidió cargarlos Él para que no suframos la horrenda condenación. Dice claramente, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Note ustedes, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es decir, yo y ustedes somos culpables de su muerte. Ahora, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, pero por su llaga fuimos nosotros curados. Las heridas en sus manos por los clavos, los azotes terribles que sufrió en abundancia en su espalda, y los golpes, las escupidas que sufrió en su rostro, los golpes que dieron para sumir la corona de espina en su cabeza, que rompieron su cuero cabelludo, sus pies traspasados, todo él latigado, chorreando sangre. Todo fue por nuestras rebeliones, por nuestras maldades. Todo esto lo sufrió para que usted y yo seamos sanados. Fuimos ya sanados. Ahora todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual nos apartamos por nuestro camino. Mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Escuche bien, todos los pecados nuestros fueron amontonados sobre Jesucristo. Ahora, ¿con qué propósito? Para que usted no sufra, ni yo, las tremendas condenaciones que están preparados para los impíos no arrepentidos. Vemos en este caso que Cristo fue angustiado, fue afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como ovejas delante de sus trasquiladores
enmudeció y no abrió su boca. Es decir, él no fue repugnante, él no fue rezongón a los que le golpeaban, no los maldijo, no declaró ninguna maldición, no declaró juicio contra ellos. Al contrario, cerró su boca y dejó todo el juicio a su eterno Padre Celestial. Por cárcel y por juicio, Cristo fue quitado. Su generación, ¿quién la contará después de su muerte? Es decir, que se vuelve una generación grandísima, multimillones de almas salvadas. Es decir, a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Vemos en el verso 8 que por cárcel, por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso también nuestro Señor Jesús, se dispuso con los impíos su sepultura. También vemos a la luz de las Escrituras, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, también vivirá por largos días. Es decir, Jesucristo es declarado aquí victorioso a través de ese sacrificio, y todos aquellos que aceptemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, seremos parte de su reinado, de su gloria, de su majestad por los siglos de los siglos. Los que creemos en Cristo no veremos la muerte segunda. La muerte segunda no tendrá parte ni arte en nuestras propias vidas, porque el espíritu de vida en Cristo ha destruido dos leyes: la ley del pecado y la ley de la muerte. Es decir, destruyó el espíritu de vida en Cristo totalmente en nuestras propias vidas, la ley del pecado y la ley de la muerte. Es que ni el pecado ni la muerte tienen poder sobre nuestras vidas, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado y hemos recibido al Cristo, y por lo tanto tenemos el ADN de nuestro Salvador y eterno Señor Jesús. Mis amados, a la luz de Juan 3:16, encontramos el grandísimo amor de Dios, que es amplio, ancho y profundo. Ese amor está disponible para usted. Lo vemos a la luz de Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también él mismo se presenta en otros pasajes como el pan de vida, la luz del mundo. Él se presenta como la puerta, pero también se presenta como el camino. En Juan 14:6 se presenta como el camino, la verdad y la vida. Y se presenta como el que a través de él tenemos acceso a la presencia de nuestro Padre Celestial. Es decir, con Jesús tenemos la solución al problema del pecado. No viviremos sin esperanza y sin Dios. Al contrario, tendremos la vida y tendremos la esperanza divina de vivir con Cristo y con nuestro Padre, y con los millones de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y con todos los millones de salvados. Alabado sea Dios. En Hechos capítulo 4, verso 12, tenemos a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, Él es la persona que Dios estableció para abogar en el favor de nuestra causa. Y por ende este abogado no pierde ningún caso. Todos los casos que él pelea los conquista, los gana, y somos más que vencedores. Alabado sea el nombre de Jesús. Vemos también a la luz de las Santas Escrituras en Romanos capítulo 5, verso 6. Quiero llevarte a ese interesante pasaje bíblico. Romanos, en el capítulo, dijimos, 5, 6. Nos dice claramente en el verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros los pecadores. A su tiempo Él murió, estando nosotros
en nuestros delitos y pecados, condenados bajo condenación terrible. Él decidió tomarla en el favor nuestro para que usted y yo quedemos completamente exentos de esa terrible condenación. Decidió cargar todos nuestros pecados y maldiciones sobre él. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y él fue maldición por causa nuestra. Y ahora, como él cargó la maldición, para que esa maldición no fuese peso sobre nuestra vida en el día del juicio. Encontramos entonces, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Gracias a Dios por su misericordia. Él padeció, él sufrió. Y ahora vemos a la luz también de Efesios. En Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, verso 3, notamos las bendiciones preparadas por Dios en el favor nuestro. El apóstol comienza hablándonos en un término de adoración, de alabanza al Todopoderoso, para después afirmar la grandeza que Dios ha dispuesto a nuestro favor. El apóstol dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí vemos primero la alabanza del apóstol, glorificando al Padre de nuestro Señor Jesús, y al mismo tiempo dándole la gloria por causa que a través de su Hijo, Dios el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, con toda clase de bendición. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay juicio de destrucción para nuestras vidas, sino juicios que traerá la bendición suprema. Es decir, el decreto será para vida, para esperanza, para consuelo, por todos los siglos. Ahora bien, dice en el versículo 4, el apóstol Pablo hablándonos en esta carta, en el capítulo 1 de Efesios, versículo 4, nos dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Yo y usted hemos sido escogidos por el Dios viviente y nos escogió antes de la fundación del mundo a través de Jesucristo. ¿Para qué? El versículo dice claro, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos, aunque cuando nos escogió antes de la fundación del mundo, Él nos vio cometer pecado, nos vio enlodarnos como el puerco y volver como el perro al vómito al pecado. Pero Él tuvo misericordia, nos vio, nos escogió y nos llamó. Y nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos calidad de personas. Esta calidad de personas significa que seremos gentes santas, puras y únicas en toda la faz de la tierra. Querido oyente, esto es lo que Dios ha preparado para usted y para mí. Debemos aceptarlo, recibirlo por la fe y gozarnos entrañablemente. Deleitarnos con toda alegría, porque es grande el galardón que Dios tiene preparado para usted y para mí, querido oyente. Él nos escogió. ¿Cómo nos escogió? Nos dice Efesios 1, verso 5. Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado. Es decir, lo vemos claro, que en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No porque yo quise, sino porque Él quiso darme vida y me dio el deseo de amarlo, de servirlo y de honrarlo. Si tú le permites a Él que Él establezca ese deseo grande en tu corazón de amarlo, servirlo, Él lo va a hacer. Él traerá los cambios en su corazón, en todo su ser, y no solamente a usted, sino que toda su familia será totalmente transformado por el poder de la gracia de Dios. Querido oyente, abrace a Jesucristo y verá cuán
cuánto Dios hará en su favor. Entonces, nos escogió en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Tan pronto recibimos a Jesús, nuestra adopción es totalmente registrada en la alcaldía municipal de los cielos, del tercer cielo, y somos declarados hijos de Dios, según el puro afecto de su voluntad. También nos escogió Dios para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado que es Cristo Jesús. Entonces fuimos creados para darle toda la gloria, todo el honor al Todopoderoso. No nos ha creado, no nos ha escogido para cantarle al caballo, ni tampoco cantarle al burro o al viento o a cualquier animal o a cualquier gente. Somos creados para darle honra de vida al Todopoderoso, al Cristo de la gloria. Entonces, a través de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y en toda inteligencia. Además de esto, dándonos a conocer también el misterio de su voluntad, según el beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo revelarnos sus propósitos, sus planes divinos en el favor nuestro. Alabado sea Dios, con el propósito también de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo también tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al santo propósito grandísimo de Dios, del cual hace que todas las cosas según el designio de su voluntad. El trabajo de nuestro Dios es mostrarnos su gloria, su poder, su misericordia en el favor nuestro. El hombre que rechaza esto realmente está embrutecido por Satanás, embrutecido por el diablo y por el mismo pecado que lo ha hecho endurecer. Pero si usted reconoce su necesidad de tener a Cristo Jesús del cambio, Cristo vendrá a su propia vida y será transformado, bendecido en todo el aspecto de la palabra. Ahora bien, según el verso 12, siempre de Efesios capítulo 1 nos habla que a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo Jesús. Él ha decretado que seamos para gloria de su alabanza. Pero hay algo más. Quiero que usted note en el versículo 13 otro gran propósito de Dios de bendición en el favor de los arrepentidos, de los convertidos, de los que tienen esa intimidad con Cristo, de esa relación con Cristo. Dice el verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de salvación, habiendo creído en Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es otra gran bendición que adquirimos, que una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios estampa su sello en nuestro corazón. En ese sello dice, propiedad del Dios viviente, fulano de tal o la fulana de tal, propiedad del Dios viviente. Nada más puede hacer Satanás ni el pecado en ese corazón, porque tiene un sello y ese sello no puede traspasarlo el enemigo. Al contrario, el enemigo sabe que no somos cualquier cosa, somos la propiedad única del Todopoderoso, del cual nos dice que tenemos desde el momento que creímos en Jesús y lo recibimos y confesamos nuestros pecados. Él ha sido fiel en sellarnos con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Queridos oyentes, hemos llegado prácticamente a la parte final ya del programa.
Y queremos darte a entender que estamos aquí con el propósito de que tu vida sea transformada por la gracia y el poder de Dios. No te resistas a Dios. Sé sensible al corazón del llamado de Dios a través de su palabra, a través de su espíritu. Sé sensible a amar y servir a Dios. Tal vez tú digas, pero yo he cometido tanta maldad y no creo que Dios me perdone. Debes de creerlo. No dudes que Él te perdonará si le confiesas tu pecado a Él. Si vienes a Jesús de rodillas diciéndole: Jesús, realmente reconozco que tu potencia de misericordia está a mi favor y de los míos. ¿Quieres creerlo? ¿Quieres aceptarlo ahora? Cierra tus ojos y dile: Señor, no hay otro Dios como tú que me ame. No hay otro Señor disponible para traer cambios. Ni la religión, ni las filosofías huecas y vacías. Solamente tú eres la verdad y la vida, el camino, la puerta de acceso a la vida eterna. Te invito, Señor mi Dios, que entres y posesiones todo mi ser como Señor y Salvador de mi vida. Te ofrezco todo mi ser, oh Dios, para que seas el dueño y el Señor por los siglos de los siglos. Perdona todo pecado, toda abominación, todo lo que he cometido delante de ti. Borra mis rebeliones para siempre, oh Dios, y hazme hoy un corazón nuevo y deposítalo dentro de mí, arrancando el que no sirve y estableciendo ahora también tu nuevo espíritu, y haz establecer tu verdad para que yo pueda amarla y pueda obedecerla y sujetarme todo el tiempo a ella. Padre, en el nombre de Jesucristo, recibe todo mi ser, transfórmame para la gloria tuya y hazme tu hijo para siempre y tu hija. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, ahora declárese hijo e hija de Dios y asista a cualquier templo donde se predique el evangelio. Si vive cerca del templo donde estoy administrando, le invitamos a venir los días miércoles, viernes y también domingo a las 10 de la mañana y por las 5 de la tarde. Que Dios te bendiga y hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.